Hola, muy buenos días, soy Pere Monpó y como cada jueves aquí estoy enseñando y compartiendo todas aquellas cosas que sé sobre el mundo del masaje. En esta semana vamos a hablar de un masaje bastante poco conocido, es un sector de la población que muchas veces dejamos de lado, que son los ancianos. Vamos a hablar del masaje para los ancianos, el masaje en la tercera edad. Un tipo de masaje que tiene muchas peculiaridades, que es muy interesante tanto para el que lo recibe y ojo también muy interesante también para el que lo hace. De hecho es el tipo de masaje, es un tipo de masajes de los que más nos pueden enriquecer como persona. Vamos para allá con el podcast y empezamos. Mira, yo siempre he pensado, una de las cosas que siempre he pensado en esto del masaje es que el masaje me permite una cosa que pocos trabajos me van a permitir, que es conocer a muchísima gente muy diferente en todos los aspectos, ¿no? Yo he tenido aquí desde una fiscal del Tribunal Internacional de la Haya cuando era muy joven, hasta, no sé, una inuit, a personas prácticamente de cualquier parte del mundo. Es muy interesante y muy curioso eso. Y bueno, también es muy curioso el tema de los masajes a los ancianos, ¿no? Mi experiencia es muy curiosa porque llevo ya 25 años haciendo masajes. Yo empecé en el 2001, en 24 sería lo correcto. Mm, claro, cambia mucho, ¿no? Cuando tú hablas de... Cuando cambia mucho el tipo de persona que haces masaje. Piénsate una cosa, cuando tú le haces un masaje a una embarazada hace 25 años, básicamente es la misma, la forma de trabajar, los valores, la forma de entender el mundo es muy similar, ¿no? A la de una embarazada hoy en día, o el masaje deportivo al final de las circunstancias, son muy similares, un masaje para niños. Pero claro, en el masaje para los ancianos sí que varía. Sí que varía porque el anciano de hace 24 años o 25 años no es el mismo anciano que hoy en día. Yo aquí en Montpó, en Valencia, tenemos un espacio de ejercicio. Tenemos yoga, pilates, ejercicios de tonificación de fuerza. Yo aquí tengo gente con 66 años que está haciendo ejercicio y está espectacular. Esa gente cuando tenga 70, 80 va a estar muy bien en comparación a lo que tenemos, lo que yo hacía masajes hace muchos años, ¿no? Entonces eso sí que es muy interesante, sobre todo porque antiguamente me encontraba mucho condicionante cultural, ¿no? El condicionante cultural de a mí no me toca a nadie que no sea mi marido, o no me quiero quitar la ropa, o todo lo contrario, ¿no? Pensemos en España, no sé de dónde me escuchas, ¿no? Pero aquí hubo una época de mucha restricción, de mucha falta de libertades, ¿no? De alguna forma, y claro, eso también generó cierto pozo, ¿no? A la hora de trabajar con las personas, ¿no? Y culturalmente eso estuvo, estuvo ahí, ¿no? El masaje para ancianos es una de las cosas que sí que es mucho más plástico, ¿no? Porque va haciendo un reflejo de la sociedad mucho más nítido que cuando somos más jóvenes, ¿no? Porque igual no lo vemos desde el mismo prisma, ¿no? Esa diferencia de edad nos da la perspectiva histórica que es el reflejo del mundo cambiante, ¿no? Y al final esa historia viva, la verdad a mí me parece una cosa fascinante, ¿no? Tener delante personas que no dejan de ser historia viva de la humanidad. A mí me parece flipante el hecho de hacer masajes a ciertas personas, ¿no? O sea, ciertas personas, digo, por aquí, yo soy de Valencia, de Sueca, pero vivo aquí en Valencia, ejercemos en Valencia, y la escuela está aquí. Y es alucinante, no sé, recuerdo como hace años pues estaba haciendo un masaje a una mujer mayor y cómo se podía acordar perfectamente de cómo cuando ella era niña tenía que salir a la calle corriendo con su hermana pequeña, que ella ya era muy pequeña, era pequeña, y esconderse en las acequias porque estaban bombardeando la ciudad en la guerra civil. Para mí, escuchar a gente que me dice cómo escuchaba que la bombardeaban la ciudad y no estamos hablando de Irán
ni de Siria, ni de ningún sitio de estos donde están, ni de Gaza. Estamos hablando de Benimaclet, de Valencia, España. Encontrar gente que recuerde un bombardero ahí me parece flipante, ¿no? En las mismas calles donde yo me muevo y yo vivo. O gente que te cuenta recetas antiguas y tú las puedes reproducir. Siempre es muy curioso, ¿no? Siempre que hablo de esto, siempre hablo del masaje para los ancianos cuando doy clase, ¿no? Y evidentemente a mí me recuerda un poco esto. Recuerdo una de las personas cuando yo era muy joven, la verdad, y empezaba prácticamente, iba igual un año o dos, y fui a un domicilio, y bueno, cogí a una persona que llevé bastantes meses, ¿no? Y esa persona pues ya era mayor y me comentó que él había vivido en la guerra civil cuando era adolescente y en la trinchera él tenía un compañero de trinchera que tenía un DNI es el documento nacional de identidad, y que decía nacionalidad española, provincia Filipinas. Y tú te quedas como a cuadros, ¿no? A decir, hostia, qué cojones, ¿no? Pero claro, tú haces cuentas de los números, de las fechas, van pasando los años, los siglos, y realmente es alucinante eso, que es historia viva, ¿no? A mí lo que más me alucina es que las personas mayores son historia viva y que podemos aprender muchísimo, ¿no? Este es un podcast de batallitas, pero hablar de ancianos y del masaje al final siempre acaba siendo hablar de batallitas, de quieres tú que no. Si eres masajista lo sabes, y si no lo eres y lo vas a hacer lo sabrás cuando atiendas a gente, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Esa complicidad, ¿no? Y cómo atenderlos también es muy guay, ¿no? Porque muy divertido, porque la complicidad que coges con muchos de ellos es muy importante, ¿no? El hecho de comunicarte con ellas es muy importante, la empatía que es necesaria, ¿no? Pensemos también que, como dije en otro podcast, ¿no? Creo que fue el anterior, no sé, que vivimos en una epidemia de soledad, ¿no? Y ahí tiene el masaje mucho que decir, mucho que hacer, ¿no? El masaje al final es una forma de expresar. Y con los ancianos ves muchas veces cómo se van degradando, van perdiendo. Y dices, oye, esta persona y que no viene, pues mira, pues está enferma y tal. Y a los meses o semanas te das cuenta que ha fallecido, ¿no? Y vas viendo cómo se va apagando la persona, viendo ese acompañamiento. Recuerdo también esa parte, ¿no? Muy vital, ¿no? Eso yo, evidentemente, ya, pues mi posición, mi bagaje, eso ya no lo vivo, ¿no? Pero recuerdo muy vividamente cómo acompañé directamente a una persona en los últimos meses de su vida, haciéndole masajes todas las semanas, varias veces, ¿vale? Y ver ese acompañar, ese de estás muriéndote, lo sé, tú lo sabes, yo lo sé, estamos juntos, voy a hacer tu vida un poquito más fácil. Hostia, pues es también vitalmente importante, ¿no? Eso yo lo viví cuando era joven también, es un bagaje. Ahora no me acordaba esto, pues se me está recordando mientras hago el podcast. Al final, durante el tiempo, pues vas haciendo muchos recuerdos, muchas experiencias, ¿no? Y sobre todo a mí lo que me queda es que el beneficio para ellos es muy grande, ¿no? El beneficio de tener esa persona muchas veces, ¿no? Que a ellos les falta, ¿no? De poder hablar, de poder comprender, de poder entender el mundo, de ayudarles un poco también a entender el mundo en el que les ha tocado vivir, aunque sean gente más mayor. Un mundo muchas veces que no comprende y que no los acepta, esa generación silenciosa, que más que silenciosa es la generación silenciada, y muchas veces apartada por todo el mundo, ¿no? Por la banca, por la política, por todo, ¿no? Es muy interesante el darles ese apoyo, ¿no? Tienes muchos beneficios para ellos, sobre todo la parte de que les puedes ayudar mucho a nivel emocional, y evidentemente la parte física, esa movilización les puede ir muy bien. Sobre todo cuando hablas ya de lo que es el masaje puro, masaje en sí, sí que es cierto que es muy interesante el hecho
trabajar con poca, igual muchas veces con con poca fuerza o con poca intensidad, ¿no? Es decir, sí que con intensidad, pero con poca presión y trabajar muchísimo con movilizaciones, ¿no? Y creo que son uno de los grandes vectores, ¿no? de trabajo. También depende si la persona está obesa o no, ¿vale? Eso también es un condicionante importante, ¿no? El tema de cómo trabajarla, ¿no? Y volviendo un poco al tema de los beneficios para la persona, esa mejora en general en la movilidad, en la capacidad respiratoria que nos puede proyectar el masaje, creo que es fundamental en este tipo de personas por abordar también parte de la osteopenia, ¿no? La parte de esa degeneración muscular y falta de fortaleza es importante, ¿no? Y la parte de movilizar y drenar esas articulaciones también. El masaje te lo va a proveer y también va a ser una parte importante de los beneficios que vamos a poder abordar. Y otra característica que no puedo dejar de comentar es como la gente mayor muchas veces tiene la cierta tendencia que no todos, ¿no? Es verdad, pero que muchas veces nos podemos encontrar con cierta tendencia de que hacen cierta descarga de responsabilidad, cosa que con la gente joven normalmente no pasa tanto, ¿no? Si te viene a hacerte un masaje, haces un masaje, una persona de 45 de 30 años, sabe que el problema de su espalda es de él y no es tuyo, y tú le ayudas. Y muchas veces yo me encuentro con gente muy mayor, ¿no? Que dice, oye, mira, esto me lo vas a arreglar, chiqueta son fagal. Esto me lo vas a solucionar. Es decir, yo te puedo echar una mano, pero también hay que recordar que esa gente muchas veces está en su mente está en que yo te dejo el problema y tú te apañas y me lo solucionas, ¿no? Generalmente, porque también ahí vamos a otra vez a ver, ¿no? Esos condicionamientos sociales, ¿no? En plan de que los dolores y las cosas que pasan es porque pasan y ya está, ¿no? Y ellos no pueden hacer nada, solamente pueden dejarse en manos de profesionales y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Entonces ahí tenemos ese punto de condicionante que es muy, muy interesante y también está, ¿no? Yo sí que me encuentro con ese vector, ¿no? Ese vector de que te dan a ti esa responsabilidad de curarlos y tú dices, a ver, que yo soy masajista, tú tienes que caminar, tú tienes que moverte, tú tienes que hacer cosas para poder mejorar, ¿no? Pero bueno, los beneficios sí que son muy importantes, tanto a nivel psicológico como emocional, ¿no? Y evidentemente físico. Y bueno, para ti como masajista también, aparte de que sea vitalmente como enriquecedor, sí que es cierto que cuando te ganas a una persona de avanzada edad en general, son gente bastante fieles, ¿no? Son gente que va a estar muchas veces viniendo, gente que te toma como referencia y eso también hace que hagas muchas sesiones a esas personas, ¿no? Entonces, esas son las reflexiones que quería yo en el día de hoy compartir sobre el mundo del masaje. Para mí el tema del masaje para ancianos es una cosa fascinante porque es lo que he dicho, si te haces con uno, te haces con todas sus amistades y realmente es un aporte importante, ¿no? Hay que reconocer todo el trabajo que han hecho, todo el sufrimiento que han vivido, ¿vale? Y la vida de la gente que nació en los 50, en los 60, no tiene nada que ver que la gente que nació en los 80 o los 90. Y eso se tiene que reconocer, que recordar, que reivindicar, ¿no? Y bueno, están ahí, si no, si no fuera por ellos no estaríamos nosotros, y son los que han levantado el país y hay que reconocer y ayudar, ¿no? Y desde ahí lo digo, ¿no? Siempre es muy bonito, muy agradable, a veces desesperante porque dices, estoy cansado, no tengo ganas de escuchar a nadie. Y a mí particularmente una de las cosas que más me desesperan es una persona muy nerviosa, aunque se me vea súper tranquilo, pero yo internamente a veces soy muy nervioso y a veces me pongo de los nervios, decir que la persona, eso que se tarda, eso tengo que hablar un día de esos trucos, ¿no? Que tarda igual 10 minutos en desvestirte y 10 minutos en vestirte y yo digo, que te he visto yo, pero muévete rápido.
Porque tengo otra persona, a mí a veces eso me pone un poco de los nervios, pero bueno, la verdad es que sí, es muy agradable trabajar con ese tipo de personas, con gente mayor. Es gente que generalmente aporta mucho más de lo que resta. Y es gente muy bonita de trabajar, muy fiel y muy sociable, muy agradable en general. A ver, como en todas partes hay de todo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que os puedo decir. Y nos vemos la semana próxima. La semana próxima para mí es un poco especial, un poco muy especial. Porque bueno, aquí estamos en Valencia, estamos a 17 de marzo y quien no sepa qué significa que sea marzo en Valencia, pues os lo explico. Aquí están las fallas, ¿vale? Que los valencianos tenemos la costumbre de hacer unos monumentos, los quemamos ambos así de bajos. Y es esto lo que hacemos estos días, el 19 de marzo. Así que quien no sepa de qué va la película, que lo busque por ahí por internet, que la verdad que va a fliparlo. Hacemos unos monumentos muy guays y los quemamos, hacemos unas cosas muy chulas aquí en Valencia. Entonces estáis invitados todos a veniros y yo en un par de días voy a ir a quemar las fallas y a disfrutarlas. Y la semana que viene ya empezamos nuevos cursos de masaje. El día 24 empiezo un grupo, ¿vale? Así que si alguien se quiere sumar, que me quedan un par de plazas. Y el día 28 empiezo osteopatía. Esto no lo suelo decir en un podcast, pero bueno, me apetecía en el día de hoy. Y nada, nos vemos en el Centre Montpó y nos vemos la semana que viene, como cada jueves, aquí en Ser Osteópata. Nos vemos.